Listo, pues bienvenidos todos. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos la charla de manejo de roya en café por el especialista Hernán Vilches. Vamos a dar unos momentitos nada más para que se conecten más personas a Facebook. Y bueno, en lo que arrancamos vamos iniciando con este video. Desde el amanecer, las manos de nuestros agricultores trabajan unidas para llevar del campo a la mesa el alimento de cada día, cultivando y cosechando con una sola misión: alimentar al mundo a pesar de todo. Por eso, gracias, porque son ustedes quienes siempre están firmes y dispuestos a todo cuando de responsabilidad y compromiso se trata. De nuevo, gracias. Es momento de mantenernos fuertes. Es momento de cuidar de aquellos que más nos necesitan. Tú que puedes, quédate en casa. FMC, siempre contigo. Bueno, como siempre, primero que nada, un agradecimiento a todas las personas que están en campo, que siguen trabajando, y también aprovechamos para dar un agradecimiento a todas las personas que están al frente en el campo de batalla, como son los médicos, enfermeras, personal de limpieza y todas las personas que están trabajando en los hospitales haciendo que pues las personas se recuperen. Bueno, como siempre, saben, les recomendamos y les pedimos decir no a los insumos agrícolas ilegales. Esto es una amenaza para la sustentabilidad alimentaria y un riesgo grande para la salud. Les pedimos que adquieran los productos únicamente con distribuidores autorizados, que lean las etiquetas de estos envases, que se aseguren que tengan el registro COFEPRIS y únicamente así hagan la compra de estos productos. Como pueden ver aquí en este slide, pues es un delito y se castiga con cárcel, pero no solo eso, esto también conlleva riesgos para la salud y para el medio ambiente, provoca el cierre de fronteras a las exportaciones y es un riesgo también a la producción. Entonces recuerden decir no a los insumos agrícolas ilegales. Recordarles que tenemos al alcance de su mano nuestra app, nos pueden encontrar como FMC Agro, estamos disponibles tanto en las tiendas de Google Play como en App Store. Y bueno, aprovecho para recordarles que la siguiente semana, el lunes, tenemos la charla de perspectiva mundial de los cultivos de algodón y maíz y el viernes de perspectiva mundial de la caña de azúcar. Estas charlas las tendremos con Agroconsult, es una consultoría brasileña, entonces tendremos algunos ponentes brasileños que nos platicarán un poco de estas perspectivas globales en estos tres cultivos. Todos los esperamos la siguiente semana. Y bueno, el día de hoy, como les comentaba, tenemos el tema de manejo de roya en café. Al finalizar, tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias a todas las personas que nos han hecho llegar sus comentarios a través de nuestro correo electrónico. Los hemos recibido y canalizado también. Ahí se los dejamos, es contactomexico@fmc.com. Bueno, sin más preámbulos, les presento al ponente del día de hoy, el especialista Hernán Vilches. Él es licenciado en Ingeniería Agronómica por la Universidad de Costa Rica. Tiene una especialidad en nematología y fitotecnia. Cuenta con más de 30 años de experiencia en investigación y desarrollo, con gran aporte científico en manejo de resistencia a fungicidas, herbicidas, eficacia biológica y demás temas. Tiene un alto conocimiento en cultivos de banano, café, maní, arroz, caña, por mencionar algunos. Y bueno, tiene publicaciones también en temas de nemátodos, banano, agricultura sostenible, malezas y hongos. Pues Hernán, sin más, te cedo la palabra, la pantalla y el micrófono. Toda tuya la audiencia. Gracias, Wendy. Voy a compartir pantalla. ¿Me están viendo? Sí, listo. Bueno, nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias por sacar ese tiempo para la formación profesional.
Creo que es una iniciativa muy interesante en estos momentos de FMC y agradecer de antemano de que me hayan tomado en cuenta para tratar de llevar algunos temas de actualidad que prácticamente nos eh, tiene que ver con todo lo que es eh, el tema de Centroamérica, México y Caribe y parte de Sudamérica. Bueno, hoy voy a hablar de un tema muy interesante. La charla se tituló Manejo de roya del café. Sin embargo, yo le agregué algo más abajo y le puse la historia reciente. Voy a tratar a lo largo del desarrollo de la presentación explicarles por qué la historia reciente y más o menos cuál es el alcance que quiero. Tal vez lo primero voy a dedicarme un poco a hablar sobre la primera diapositiva, la que ustedes ven ahí, que particularmente me gusta por la connotación que tiene. Tiene elementos muy interesantes relacionados con la actividad del café a lo largo de los años. Bueno, obviamente el color rojo, ¿verdad? Es el que predomina. Hay una pasión histórica de este cultivo a través de los principales países de Centroamérica, sobre todo en el siglo XIX, el café como actividad fue la que prácticamente desarrolló mucho de la democracia, el sentido de prosperidad. Estuvo muy relacionado con esas primeras plantaciones, esas primeras exportaciones a Europa. Prácticamente en un momento de la historia el cultivo fue responsable de inclusive poner gobiernos, de hacer teatros, de distribuir la riqueza, en fin, pienso que para la mayoría de los países de Centroamérica, el café jugó un papel importantísimo, ¿verdad? El otro elemento interesante es que vemos a esta señora ahí tirando esos granos de café, pero no le vemos la cara. O sea, prácticamente diría que la historia reciente un poco del café, eh, muchos de estos productores se han invisibilizado, um, han en algunos casos siendo abandonados, y el no ver el rostro es esa gran parte de la caficultura de la región, sobre todo en pequeños y medianos productores que no los vemos, pero están ahí, que son tan importantes como esas actividades familiares de caficultura, sobre todo en el tema de Honduras y Salvador, sumamente importantes, y Guatemala, y obviamente Nicaragua y Costa Rica no escapan a esa dependencia todavía del sustento familiar al cultivo. Entonces, es muy interesante porque denota ese trabajo, ¿verdad? Esas manos realmente de llenas en el cultivo y probablemente el mensaje de la presentación a rescatar, obviamente el compromiso de nosotros hacia ellos y parte de la presentación creo que voy a tratar de hacer ese ligamento. El otro punto importante, voy a atreverme, a pesar de que podría ser un tema de actualidad y trillado, tratar de hacer algunas relaciones con lo que estamos viviendo hoy día en el tema del COVID, con el tema de la roya en historia reciente. Y también los granos cayendo, eh, ese momento actual económico del café, con todos esos desafíos que tiene, podrían reflejar ese movimiento. Entonces, prácticamente esa lámina trata de rescatar los elementos más importantes de la presentación que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Cuando me invitaron a dar la charla y haciendo un poquito de revisión, eh, para tratar de explicar un poco lo de la historia reciente, me encontré con un texto eh, de dos de mis padres académicos, don Edgar Vargas y don Denis Mora, ambos fitopatólogos, uno extensionista, uno un científico, donde ellos hacen una publicación en el año 84 a través de la Vicerrectoría de Acción Social,
prácticamente un año posterior a la aparición de la roya en Costa Rica. Y quiero rescatar dos frases que probablemente van a ser parte del hilo conductor de mi presentación y pienso que va a ser la revisión y ponerlos a reflexionar si realmente ha cambiado tanto las situaciones o realmente son ciclos que se repiten. Entonces, la primera frase la voy a leer textual, remarcando tal vez el énfasis que quiero compartir con ustedes. Dice así: la roya del cafeto en Costa Rica, después de superada la primera etapa de su llegada al país, es básicamente un problema de difusión masiva de información a técnicos y agricultores. Y en esta línea quiero rescatar un poco, digamos, la expectativa mía del alcance. Yo quisiera que pudiéramos pensar nuevamente en esto que hace casi ya, diríamos, unos 30 años atrás, estos par de técnicos, investigadores, ponían como esa difusión masiva. O sea, estamos en el compromiso de llevar la información hoy día a nuestros agricultores. eh, y yo espero que podamos al final de esta charla coincidir en que es una y sigue siendo uno de los puntos más críticos, este, precisamente de enfrentar a un problema. Y imagino que es el objetivo y el enfoque de FMC al hacer este tipo de seminarios. La otra frase que pertenece al prólogo de este manual es muy interesante porque dice: la roya es una enfermedad de difícil manejo. Ellos, que cambia radicalmente las estrategias de protección fitosanitaria y de cultivo tradicionalmente usadas por nuestros agricultores. Subrayo esto que está acá. O sea, ya en el año 84 había la percepción de un proceso tradicional en el cultivo, de hecho así lo ha sido, pero habrá y la historia juzgará si realmente es realmente el ser tan tradicional es una característica que limita una actividad a enfrentarse a los cambios. Eso es parte de lo que podríamos analizar a profundidad al final de la charla, o sea, preguntando si realmente el cultivo tiene esa resiliencia a aprender de las acciones del pasado. Y habla de estrategias de protección, o sea, habían estrategias, pero que tenían que cambiar. Vean que esas dos frases realmente son muy interesantes y es el preámbulo de una historia relativamente pasada, de hace 30 años, cuando ingresa la roya por primera vez y que obliga precisamente a replantearse esos dos ejes, uno a través de la difusión masiva y el otro indudablemente a través de desafiar las estrategias de protección sanitaria. Con este preámbulo voy a enfocarme un poquito en lo que vamos a hacer el día de hoy. Como les comenté, bueno, realmente a lo largo del desarrollo del cultivo ha habido una relación muy cercana con la enfermedad. En la figura de abajo, que es el mapa mundi, se representan las fechas en las cuales ha estado la enfermedad reportada, casi los orígenes por acá de 1800 y resto, ¿verdad? Eh, y obviamente la enfermedad en su viaje de, llamémosle, África, Asia, ¿verdad? Arriba, América, casi 115 o 120 años después. Y bueno, obviamente este es el punto de origen aquí en los años básicamente 1976-79. Entonces, eh, este va a ser como el punto de inicio, ¿verdad? De los años 76-83 de arribo de la enfermedad a las variedades susceptibles que eran predominantes en ese momento, ¿verdad? Hasta un evento que es el que yo voy a tratar de hacer una disección, eh, tratando de analizarlo para poder entender qué necesitamos para el manejo de la enfermedad. Ese básicamente evento inicia en el 2008 y se extiende hasta el 2015 en algunos países, ¿verdad? O sea, hay una fase desde esa primera aparición hasta acá, de 30 años en el tiempo, y desde el último, digamos, llamémosle réplica de ese terremoto
de esa epifitia de roya. Han pasado 5 años que tendremos que revisar exactamente qué hemos aprendido y hecho en esos 5 años hasta llegar al 2020, que vamos a denominar el año COVID. Algo interesante, haciendo un paralelismo con el COVID, recuerden que el SARS apareció en el 2003, por ahí, un primer variante, y obviamente en el 19 reaparece con las implicaciones que tiene. Entonces, haciendo una similitud, vemos que hubo una primera aparición de la enfermedad en América, ¿verdad? Pero que tuvimos un segundo evento, ¿verdad? Con repercusiones enormes 30 años después, donde ya había desarrollado un protocolo de aprendizaje, probablemente aquellos 2 desafíos que nos ponían nuestros maestros académicos de difundir la información y cambiar las prácticas se habían dado, pero prácticamente no estábamos preparados para este segundo remesón, ¿verdad? Y algo muy similar nos está tomando a la humanidad con esta pandemia. Obviamente no podemos analizar el manejo de la roya en café sin entender un poco la situación de cultivo en algunos de los puntos, digamos, que nos ha llevado a este momento. Para hacer eso, yo voy a atreverme a hablar un poco de las consecuencias de la introducción. Aquí estoy hablando, obviamente, de los materiales de los cofea arábica, llámese caturra o catuahí, allá, y no tanto al inicio del café, ¿verdad? ¿Se acuerdan las famosos robusta y los borbón, esas primeras materiales, sino básicamente la introducción, vamos a llamar, de las variedades susceptibles. Tal vez lo más importante, tenemos que tener claro que obviamente nos decantamos por un material en origen, ¿verdad? Que tenía unos rangos de temperatura interesantes, ¿verdad? Esos materiales, los arábiga, bosques tropicales altos de Etiopía, centro de origen de este material. O sea, nos decantamos por materiales con rangos de temperatura y altitud, obviamente tomando en cuenta de que lo que hicimos prácticamente fue ubicarnos en esta latitud donde estaba el centro de origen y movernos en la longitud hacia nuestros países. Obviamente con una situación que se sabía de antemano, estos materiales venían con una base genética limitada, lo cual el tema de mejoramiento iba a ser una situación desafiante, pero bueno, lo asumimos apostándole a la productividad de estos materiales, a soporte, en fin, a una serie de condiciones interesantes. Entonces, nos trajimos ese café silvestre de altura, y lo exigimos a pasar de un reposo productivo, ¿verdad? Imagínense este árbol acá de café, a una exigencia productiva, o sea, lo trajimos para producir. Le quitamos en parte en algunos sistemas la sombra y lo pusimos al sol, ¿sí? Y obviamente modificamos las densidades de siembra. Ese probablemente fue, entendiendo la apuesta a la modernidad y lo que el cultivo significaba, probablemente el impacto más grande de la caficultura, que fue precisamente traerlo acá y quitar la cobertura boscosa y sembrar un cultivo. O sea, nunca ha habido un impacto tan fuerte como cambiar un bosque por un cultivo, pero entendiendo que obviamente era una apuesta y una necesidad para realmente poder llegar a desarrollarnos estos países en ese momento y poder apostarle a ese cultivo que en ese momento obviamente venía surgiendo como tal. Desde que hicimos eso, ha habido un permanente, y yo le voy a llamar una frase muy mía, recuperar el balance. O sea, obviamente porque al traerlo, creamos un desbalance y tenemos que tratar de recuperarlo, ¿verdad? Y siempre, y vuelvo a insistir en eso, siempre supimos o mantuvimos el temor, obviamente, de que él era susceptible a la enfermedad de roya. Obviamente, lo que hicimos va a haber a través del desarrollo, como les decía anteriormente, de estas variedades, hay una historia paralela, indisoluble, entre la enfermedad y el cultivo. O sea, obviamente la roya ha venido en una diseminación y adaptación del cultivo en ese tránsito desde los centros de origen hasta llegar a América,
en ese viaje de casi más de 200 años. Eh, Pusimos un cultivo perenne con todas las implicaciones agronómicas que significa, o sea, es una limitación en la diversidad genética, un cultivo permanente, obviamente con todo lo que el monocultivo como tal implica, donde desde el punto de vista de la enfermedad, estamos hablando también de que vamos a tener que vivir con un inóculo residual por esa adaptación tan extraordinaria de la enfermedad al cultivo. O sea, prácticamente hablar de café, vamos a hablar de roya y más adelante vamos a ver que él es un parásito obligado específicamente del café como tal. Entonces, pusimos materiales susceptibles y van a ver un poquito en esa tormenta perfecta que algunas veces representaba casi el 80% de nuestros materiales. Al movernos en la latitud, obviamente mantuvimos todas esas condiciones muy favorables tanto para el cultivo como para la enfermedad. Y al ser un cultivo, digamos, monocultivo intensivo, no hay posibilidades de apostar a rotaciones de cultivo o otros sistemas que algunas veces se utilizan para el manejo de eso. El otro componente que debo por fuerza introducir, ya vimos un poco las consecuencias de la introducción, qué fue exactamente lo que trajo, pero hoy día tenemos, y yo lo he dominado acá en algunas de mis presentaciones, lo que yo llamo las fuerzas actuales en el cultivo. Y actuales porque es algo muy reciente, ¿verdad? Digamos en la historia del cultivo. Y estas fuerzas se oponen a la expresión de la productividad. O sea, hay factores que van a limitar la productividad como tal. En esta diapositiva he puesto este triángulo donde obviamente aquí el grado de control de este factor es ausente o mínimo. Y obviamente la base del triángulo es donde podemos decir que tenemos más grado de control. O sea, hoy día, después de traer de cultivo, después de establecerlo, hoy día hay fuerzas en las cuales tenemos cierto grado de control y otras no. Las dos primeras, el cambio climático y los precios de mercado, probablemente son las fuerzas más eh, que definen la situación actual del cultivo y en las cuales pareciera que nuestro grado de control y sobre todo los productores es casi mínimo. O sea, uno podría decir que son dos fuerzas de las cuales como no hay grado de control no nos deberían preocupar o quitar el sueño. Sin embargo, son tan profundas, tan dramáticas, que define hoy día no solamente el tema productivo, sino hasta cierto punto, y lo vamos a ver en la presentación mía, un poco las situaciones epidemiológicas de las enfermedades en este cultivo. Obviamente sigue siendo la planta extraordinaria, a diferencia de algunas otras plantas en que gran parte de su ciclo de vida, esta planta alterna el crecimiento vegetativo y reproductivo. O sea, desde el punto de vista de planta, vive una permanente exigencia entre producir la parte vegetativa y obviamente regalarnos la producción de esos granos tan apetecidos en el mercado. O sea, esto es una situación permanente en el cual hay una exigencia en la planta y obviamente cualquier cambio o factor limitante va a atentar con este balance o esa competencia permanente entre lo vegetativo y lo reproductivo, dando como consecuencia que cada vez es más evidente esas famosas muertes descendentes de ramas, ¿verdad? Que después de una cosecha nos quedan 2 hojas, 2 foliolos y la rama seca. En sistemas de productividad, sobre todo a sol, el tema de la bianualidad sigue siendo un desafío, aunque obviamente las podas pueden atenuar, pero sigue siendo una realidad que aunque se haga eso, o sea, casi que por regla una buena producción, extraordinaria producción, me va a agotar el siguiente año. Y toda la parte de maduración, floración y purga de frutas que está siendo un factor muy importante. El café tiene eventos sumamente significativos pero muy puntuales y floración es una de esas. Hoy día ver una floración prácticamente lo único que nos pueda es deleitar la vista
pero no significa nada hasta que realmente esas flores se traduzcan en cuajes. Prácticamente no podemos hoy día asegurar que todo lo que está floreando va a llegar a feliz término. Y obviamente en la base del grado de control, y aquí es donde empezamos a ver algunos de los mensajes que debemos tenerlos claros y transmitirlos, es que nosotros podemos, obviamente, manejar algunos factores locales limitantes de la producción, como son plagas de suelo, enfermedades foliares, obviamente para tratar de maximizar dos situaciones: maximizar el aprovechamiento de los insumos y obviamente limitar la defoliación, y vamos a ver en qué sentido. Esta gráfica también ilustra la situación de esa primera fuerza del mercado. Aquí les ilustro en el eje de las X desde inicios de los 90 hasta el 2019, la evolución del precio en la bolsa de Estados Unidos de café de Quintal Oro a través del tiempo. Tal vez lo rescatable aquí, y creo que en esto tenemos que atrevernos a ver algunos eventos positivos en esto. Me tomé la libertad en el cuadrito azul de marcarles el 2008, ¿se acuerdan? Ese fue el colapso financiero, esa primera crisis que se dio, que golpeó, era una antesala de lo que estamos viviendo. Sin embargo, vean que prácticamente fuera de una pequeña caída, podríamos decir que después de eso hubo un repunte del precio, y como le he dicho a algunos colegas, podría estar en aislamiento, pero probablemente estoy tomando más café. Entonces, esa es y yo espero que fuera así, una aliciente de esperanza de que realmente podemos pensar de que a partir de acá podríamos tener algún repunte de precio, pensando de que después de una crisis como sucedió en el pasado se dio. La línea punteada azul es una extrapolación mía del costo de producción. Nada más para que vean, a nivel de Costa Rica, prácticamente el año 2019, producir un quintal oro, ¿verdad? Que sería una fanega de café, prácticamente es lo mismo que me van a pagar en el mercado en una subasta libre. De ahí la importancia, obviamente, de apostar a la calidad para tener esos plus de sobreprecio y poder tener ese margen de ganancia en el cultivo. Eso es una situación importantísima, de seguir apostándole a la productividad como volumen, sobre todo importante en el caso de las cooperativas, y obviamente la calidad en el caso de los micro beneficiadores como tal. El gran desafío es cómo yo alineo, ¿sí?, la condición del cafetal en esas dos ruedas, ¿verdad?, con los precios. O sea, yo quisiera tener una muy buena producción en este momento, en este punto y en este. Sin embargo, sabemos que eso no es predecible, es manejable, pero es todo un desafío. Esas dos fuerzas son las que, para mí, en café, en los productores pequeños y medianos, surgen dos de los desafíos más importantes que tiene la caficultura. El primero es la escogencia. O sea, hoy día uno de los desafíos basados en esas fuerzas de mercado es el productor, y lo he querido ilustrar con esa diapositiva, esos dos pasando en ese puente. Obviamente no van a poder pasar los dos, alguien debe escoger pasar primero. Y lo mismo sucede con el productor, ¿verdad? En algunos momentos que debe tomar la decisión de que si encala, se aplica nematicida o fertiliza. Son probablemente la escogencia uno de los factores que define hoy día la caficultura de muchos de estos sistemas que les mencionaba. Y el otro es el equilibrio. O sea, él debe administrar el equilibrio entre la parte radical, ¿verdad?, en los manejos y el enfoque, y la parte foliar. Como esto es una delicada balance, como lo ilustro ahí de estos señores que intentan llevar ese poste en ese pickup, hoy día la escogencia y el equilibrio son parte de las fuerzas que definen al productor, y que obviamente toda esta introducción y todo esto va a estar muy relacionado con esto que está acá. Tal vez el primer mensaje es que obviamente la charla es de Roya, pero la Roya es un evento dentro de una complejidad de factores
donde obviamente no podemos separarlas de todo este entorno. Por eso este pequeño preámbulo para poder viajar ya en la presentación en una forma más clara sobre el mensaje. Al final, sabemos que la caficultura, sobre todo en Centroamérica, va a estar definida en suelos ácidos, suelos volcánicos, andisoles, bajos en materia orgánica, que hay una importancia no solamente en la parte sociocultural y económica del cultivo, sino que también la mayoría está en pendientes, o sea, protege cuencas, es el más importante y obviamente está representado por medianos y pequeños productores. Analicemos el hongo, porque obviamente no podemos hablar de roya si no vemos el hongo. Yo me voy a enfocar probablemente en las cosas más importantes. La cédula de identidad, género y especie, Milea bastatris, ¿sí? Es un parásito obligado de la planta de café. Afecta sobre todo o específicamente el tema de las hojas, ¿verdad? Produce defoliaciones, muerte de ramas y obviamente severas pérdidas. La infección más importante de esta enfermedad está basada en uredósporas, ahora vamos a ver. Y algo importante es que hay en la sintomatología de la enfermedad aparecen primero manchas amarillentas en la parte superior y después, obviamente, de la penetración del hongo vemos ya los signos más evidentes de la enfermedad. Aquí hay un ciclo de vida de la roya, tal vez en una forma esquemática. Lo más importante es que esas lesiones, una vez que el hongo penetra por los estomas y produce ya las uredósporas viajan a través del tiempo, también son movidas por el agua y el salpique, infectan hojas nuevas, entran por el envés de la hoja, buscan un estoma, producen un apresorio, un austorio, obviamente hacen la infección. Después, cuando ya la lesión se avanza, se producen nuevamente las uredósperas que salen nuevamente al ambiente y completan el ciclo de enfermedad. Vean qué interesante que la figura ilustra una planta totalmente defoliada, que es la expresión máxima del daño de esta enfermedad. Para ilustrar esto un poquito ya con fotografías y tiempos de, digamos, fotografías microscópicas, nuevamente, EMI de mitad es un poquito relacionado con las uredósporas. Vean que tienen una fase lisa y una fase adaptada, digamos, adherirse. Son todas esas espinas y esa forma de boomerang que le permite ese movimiento, ese viaje de esas uredósporas hasta los sitios, obviamente, activos, donde él cae en la hoja, produce un tubo germinativo, un apresorio, se posiciona, entra en el estoma, ¿verdad? Obviamente empieza a hacer la colonización dentro del tejido, produce nuevamente las estructuras de diseminación, las uredósporas y se completa el ciclo. Vean que prácticamente 17 horas después de la infección, todavía estamos en germinación y penetración, 48 horas, 20 días después de la infección, 21 días, digamos, en un desarrollo de enfermedad basado en estos tiempos como tal. Obviamente, este es el signo evidente, más claro, ¿verdad? Pero indudablemente los momentos de control van a ser todos estos para tratar de evitar que el hongo penetre en la planta. En una forma ilustrativa, porque nuevamente es un poco refrescar esos síntomas iniciales. Esta es una parte importantísima de poder identificar la enfermedad en sintomología inicial, en el haz, esas decoloraciones amarillentas. Obviamente aquí ya no hay ninguna duda, ninguna evidencia, ni necesitamos ningún laboratorio para estar totalmente, probablemente todos los que están atendiendo esta charla, de que estamos ante la presencia de roya. Y aquí vemos obviamente ya las famosas uredósporas, ese color anaranjado característico, y aquí atrapadas en vaselina, donde vemos esa forma específicamente de las uredósporas. Esta es una representación gráfica del progreso de infección de Milea bastatris en días y quiero empezar a hacer algunas anotaciones importantes. Tenemos un periodo de incubación. Recuerden que el periodo de incubación es donde no hay síntomas, pero hay infección. Y si lo hacemos
paralelo al COVID es todos aquellos que, pacientes que son asintomáticos, o sea, tienen la enfermedad, pero no vemos síntomas claros, pero la tienen. Este es el proceso en el cual las estrategias de manejo son más eficientes, o sea, es cuando no vemos los síntomas, pero ahí la contradicción de que, bueno, si no los veo, ¿cómo sé que tengo la enfermedad? Bueno, obviamente no todos los síntomas o todas las infecciones van en el mismo momento. Hay unas que estarán más avanzadas. Entonces, estos primeros síntomas son las primeras alertas que me van a decir que hay un riesgo de una infección no visual para iniciar todo lo que es el manejo, digamos, en este caso, bueno, obviamente es curativo porque ya hay una infección dentro, pero es temprano en el desarrollo de enfermedad antes de llegar a un síntoma como esto. Observen que el periodo de incubación es muy largo, pero realmente el desarrollo de la enfermedad después es muy corto. Aquí importante, ya empezamos a ver algunos tiempos en estrategia. Vean que prácticamente son unos 30 días, por eso mucho de las ubicaciones de las aplicaciones de sistémicos van de 30 a intervalos de 45 días, precisamente para tratar de cortar el ciclo de la enfermedad como tal. Ya la expresión de la enfermedad como tal, en su expresión más severo, está muy relacionado precisamente con ese balance entre producción y la parte vegetativa, de manera que obviamente una planta entre más productiva esté en su momento de la infección, va a ser más severamente afectada por esa exigencia. Si realmente no hay un paquete equilibrado, al haber más follaje, obviamente va a haber más dificultad en poder hacer las aplicaciones y obviamente va a ir más tejido que el hongo podría aprovechar para infectar. Entonces, algo importante, los sistemas a exposición de sol van a ser más sensibles. Algo curioso e importante que lo mantengan, que digamos, realmente la expresión de la enfermedad en el año en sí, digamos, si fuera primer año de aparición, no va a ser tan crítica como el segundo. ¿Por qué? Observen en este caso, enero de 2019, es reciente, y febrero prácticamente quedó diezmada. Entonces, el siguiente año, ¿verdad? Digamos, en el ciclo, probablemente la infección del 2018 me dio como resultado estas plantas que sabemos que no van a prosperar y yo tengo que tomar ya decisiones dramáticas. O sea, la enfermedad primaria no es tan importante como la segunda y obviamente la recuperación de la planta en el tiempo. Eso es sumamente, sumamente crítico a nivel de esta enfermedad. Ahora sí, ya vimos la enfermedad, vimos quién es, vimos cuáles son las características identificativas, morfológicas, biológicas, algunos datos importantes que tenemos en mente y tratamos de ubicar al cultivo presentando su característica agronómico, un poco la evolución histórica, hasta llegar a un poco la frase que yo decía al principio. Bueno, ¿por qué manejo de roya y por qué una historia reciente? Bueno, nuevamente, les voy a comentar y nos vamos a enfocar en el análisis en un periodo en el cual se da una epifitia importantísima que probablemente vuelve a poner la roya en la mira de todos estos países por la importancia que tiene, que se da después de casi 28, 32 años de su introducción, un ciclo devastador. Esa epifitia, la gran, vamos a llamarle la gran roya de las Américas, porque impactó sobre todo en roya, se da un periodo entre el 2008 y 2015 y hace un triángulo que prácticamente inicia en Colombia en el 2008, Colombia se extiende hasta el 2011, pero a nivel de Mesoamérica el impacto prácticamente no escapa ni siquiera las islas como el tema de Dominicana, prácticamente afectaciones en las islas, en Jamaica también. El tema de prácticamente todo Centroamérica y México se vio afectada bajo esta explosión, esta epifitia que defino acá, ¿verdad? Sería lo que hoy es la pandemia, o sea, estaríamos hablando de situaciones parecidas, ¿verdad? Y este proceso fue sumamente intenso y es un poco lo que podríamos considerar como ese primer arribo hace 30 años de la roya,
pero con la diferencia de una enfermedad que supuestamente conocíamos, supuestamente ya la manejábamos y supuestamente ya la habíamos domesticado como tal. Ejemplos de que realmente fue una situación regional, vean un poquito aquí el impacto de cafetales, esto es aquí en Heredia, en Costa Rica, y vean en tema de Colombia, en alturas diferentes, 1000 metros y 1720, con devastaciones prácticamente muy similares en lugares geográficamente distantes como tal. Obviamente, esta explosión que se da en el 2008 no es la única que se ha registrado. Ha habido una serie de eventos y esos eventos han estado relacionados con algunas cosas. Entonces voy a tratar de hacer una revisión de esos eventos históricos para enfocarme, obviamente, en ese gran evento que es el que nos interesa más. Entonces, sí ha habido una serie de epidemias a lo largo del tiempo. Colombia tuvo unos en los años 87, 88, Costa Rica en el 89, 90, Nicaragua tuvo unos eventos en el 95, Salvador en el 2002, y algunos de esos eventos podrían estar explicados y relacionados con algunas de estas situaciones. Obviamente que en algún momento se dieron importantes para un país, pero no necesariamente para otro país. Por eso es que hay un salto en el tiempo entre estos eventos, pero la gran epifitia del 2008 prácticamente azotó a todas las regiones independientemente de estos factores como tal. Esta figura es muy interesante. En el eje de las X viene la parte cronológica de los años. Vamos a viajar desde el 84, casi inicios de la aparición de roya en las variedades Coffea arábica susceptibles, hasta casi el final de esta epifitia, ¿verdad? Ahí están los diferentes años. Son los precios. A mano izquierda está el valor en dólares del café Quintal Oro. Y vean qué interesante. Esos momentos que están marcados en la parte inferior, que son estas líneas, por ejemplo, Colombia, aquí Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, que son esos momentos de roya, América Central y México, que es el que tenemos, coinciden paradójicamente con caídas en el precio. Este que está aquí, este que está acá, este que está acá, este que está acá. Y obviamente la última que nos agarró con una caída de precio muy violenta. O sea, hay una relación, podría ser coincidencial, entre el movimiento de los precios y un poco los brotes de roya en el tiempo. O sea, para nadie es un secreto, porque es una realidad cuando hay fuerzas tan importantes que, si los precios no están buenos, yo tengo que recurrir a aquellos dos desafíos que tiene el productor, que era el equilibrio o la escogencia. Entonces, obviamente, podríamos pensar que muchos de estos eventos en ese momento estuvieron relacionados por esos movimientos de mercado que se dieron. Sin embargo, hay unos importantes. Vean el caso de Nicaragua, no solamente el tema de los precios en el 95, sino que también hubieran situaciones particulares. En esta figura, ahí están los meses representados. El fondo, que es como un color gris, me imagino que ustedes lo están viendo. Al frente hay unas barras bien definidas, que esas barras es el año 95. Observen que históricamente de los años 80 al 2010, prácticamente no habían lluvias fuertes en abril. Sin embargo, en el año 95 tuvimos fuertes lluvias en abril. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Uno podría interpretar que las condiciones necesarias de la enfermedad, el agua, que es obviamente el factor que define todo el ciclo de vida de la enfermedad, me está apareciendo más temprano. Entonces, si yo terminaba con cierto inóculo residual, ¿verdad? Después de la cosecha, porque eso era lo que uno observaba, digamos, puede ser que estas lluvias permiten un levantamiento rápido de la curva de infección que antes, bajo las precipitaciones normales que empezaban en mayo, obviamente la enfermedad tomaba un ritmo. Entonces, hay que poner atención
en nuestros países a esas lluvias o esos adelantos anómalos en la temporada de lluvias, porque hay una relación, obviamente, en permitir que la enfermedad aparezca más temprano. Y la otra condición importantísimo que fue observada durante la gran epifitia esta del 2012 es que hubo un cambio anómalo en las temperaturas. Observen en ese grado la línea negra sólida, que es el histórico del 1980 al 2010, versus el año 2012. Observen que las temperaturas máximas y mínimas, ¿sí? Obviamente se acortaron entre ellas, que es en la figura dominada con la letra B. Este es el rango, o sea, la diferencia en esto de prácticamente 11 grados versus 15 que se daba anteriormente. Da como resultado de que hay un estrecho margen entre las temperaturas necesarias de la roya. O sea, dicho de otra forma, si nosotros tuviéramos una cámara de incubación, en este 2012 se pusieron las perillas casi bajo las condiciones correctas de temperatura que necesita la roya para su expresión. Esto obviamente da como resultado adelantos o acortamientos, perdón, en el periodo de latencia. O sea, no es lo mismo que la enfermedad le tome 24 días llegar a hacer esto, que le tome la mitad del tiempo. Obviamente los aumentos de temperatura acortan los periodos de latencia, de incubación de la enfermedad, y observábamos cosas como esto. Imagínense que un almácigo en bolsa, y observen ustedes la cantidad de enfermedad que hay. Si toman el tiempo de desarrollo del almácigo, observen la velocidad que podía tener. Entonces, obviamente, esas temperaturas, cuando se estrecharon, estaban dentro del rango óptimo para el desarrollo de la enfermedad, dando como resultado un acortamiento del periodo de latencia. La otra situación, Barquero, esto lo tomé prestado de Barquero, que es el fitopatólogo de Sicafé, nos regaló estos hallazgos interesantes que ellos determinaron que la curva de progreso de la enfermedad se adelantó. ¿A qué me refiero? Vean la línea oscura, ¿verdad? Negra. Ese es el periodo prácticamente que venía observando de la enfermedad. En palabras de los productores y algunas de las personas de manejo de la roya decían, no, Hernán, es que la roya realmente yo la manejo normal, o sea, no es tan agresiva. Empieza ahí, yo empiezo a prepararme ahí o preocuparme en julio, agosto. Y bueno, llega la cosecha y después me baja. Perfecto, eso era aquel comportamiento tradicional de la enfermedad antes de la gran epifitia. Pero observen que después del 2012, bueno, obviamente hay un aumento en el inóculo residual, o sea, plantaciones que terminaron altamente infectadas, con un montón de hojas que se caen y quedan como inóculo residual, ¿verdad? Hasta que cuando inicie el siguiente año aparecen en abril con infectaciones muy, muy amplias y obviamente en el 2013 ya la curva de infección se había adelantado. ¿Cuánto? Si él estaba preocupado por hacer a un porcentaje de 10, iniciar controles por acá, prácticamente casi 2 meses tendría que haberse adelantado en el manejo. Esos 2 meses en roya son críticos y probablemente fueron en parte los que cobraron la factura de una enfermedad que ya estaba muy calendarizada, estaba muy sistemática, muy entendible, pero que un pequeño cambio, ¿sí? Obviamente puso de rodillas a la industria como tal. Algunos ejemplos, aquí quiero compartir con ustedes fotos recientes de Costa Rica. Bueno, vean por ejemplo abril con inóculo, abril en naranjo, o sea que prácticamente la roya se ha vuelto un huésped permanente de los cafetales, esperando esas condiciones para poder empezar a trabajar. Y esta fotografía es muy significativa porque imagínense aquí la planta está intentando, obviamente ya aquí se dio la división celular, hay elongación y llenado, pero a la vez tiene que enfrentarse a la roya. Y este llenado obviamente está sustentado en estas hojas que tienen que llenar este fruto, pero que obviamente
están siendo infectadas por la roya. Eso trae como consecuencia lo siguiente. Si ustedes observan en la curva, digamos, aquí me atreví a dibujar la curva normal de la enfermedad. Si la curva se adelanta, ¿verdad? Y los niveles de roya son complicados, uno podría decir que antes yo empezaba a preocuparme y a hacer controles en este momento donde yo estaba llenando frutos, pero ya habían hojas que iban a llenar y no era tan, por decirlo así, tan crítico. Pero hoy día yo tengo que entender que si la enfermedad se adelanta, empieza a competir con la planta casi inmediatamente después de la floración. Entonces, ni siquiera tengo frutos y ya me está comprometiendo las hojas que tienen que llenar esos frutos. A nivel de también esta figura muy interesante del café con los elementos, digamos, si la enfermedad empieza a adelantarse, y prácticamente en floración y desarrollo está compitiendo, ¿verdad? Vean que en este caso el crecimiento vegetativo de ahí prácticamente está empezando. No es lo mismo empezar aquí con una buena reserva de hojas que empezar acá con hojas pocas y comprometidas. Entonces hay importancia de ese adelanto en la curva de infección. Algunos otros datos de ese periodo, en este caso, vean anormalidades en la lluvia. Los colores azules son precipitaciones altas. Imagínense, entre enero y marzo, abril, junio, o sea, mucha lluvia, o sea, esa primera fase del año con mucha lluvia. Y después, entre lluvia y estrés o déficits hídricos, de manera que si yo tengo infección y después doy un poquito de temperatura, son las condiciones después de la infección ideales para el desarrollo de la enfermedad, para esporular y obviamente para diseminar la enfermedad. Esas son anormalidades representadas en el 2012 como tal. Y otra de las condiciones críticas que se dio fue que empezamos a ver roya en rangos de altura de 1400 a 1800. Vean qué interesante, en este caso vemos los porcentajes, obviamente para las fincas de altura, que es la barra sólida, obviamente la mayoría no presentaban daños, en la mayoría casi un 50% no había daños, pero una parte, casi un 5% de esas fincas de altura tuvieron daños muy severos, que es el grado 4, donde prácticamente es más del 50%. O sea, esto no lo veíamos antes. Y eso trae como consecuencia que si la enfermedad se está moviendo hacia pisos altitudinales altos, obviamente está poniendo en riesgo toda nuestra caficultura de calidad, porque recuerden que obviamente la calidad de estos, sobre todo del café arábica, es una relación con altitud. Y obviamente en la altitud obtengo por la maduración lenta la mayor calidad del café. O sea, se me estaba moviendo a donde estaba el dinero. O sea, me estaba poniendo en riesgo mi actividad más valiosa, que es el café de altura como tal. Esta figura es muy interesante, son unos datos extraordinarios que hizo Anacafé en ese momento. Estamos hablando de noviembre de 2012, donde mapearon de acuerdo a grados de enfermedad. O sea, el verde es el menos, no hay, y el 4 es más complicado para temas de entendimiento de ustedes. Y observen cómo en la Boca Costa, ¿verdad? Todo esto es la costa sur de Guatemala, habían convivencia de plantaciones que tenían grados 4, pero a la par habían unas que no tenían ningún daño de roya. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué todo no estaba en rojo o por qué todo no estaba en anaranjado? Sino que encontramos una coexistencia geográfica en el mismo punto de condiciones muy severas y otras no tan severas. Y esta situación se explica a través de este trabajo que me parece extraordinario. Aquí se hizo en Honduras en casi 73 plots a través de 3 años. Ellos midieron una serie de condiciones en el cultivo para ver cuáles eran las relaciones de los componentes agronómicos con la roya. Voy a tratar de explicarlo en una forma muy sencilla porque el gráfico es muy interesante. Prácticamente, si ustedes en el gráfico ven que hay un desplazamiento, o sea, que la barra que dice R3, que es el rango más alto de roya que está aquí, es alta hacia la derecha, significa que hay alta cantidad de
de roya asociado a ese factor. Por el contrario, si el valor en el R1 es muy bajo, hacia la izquierda, significa que hay poca roya. Esto probablemente es la explicación del gráfico anterior para ver cómo los factores afectan de un modo importante la expresión de la enfermedad. Vean, por ejemplo, la fertilidad. La fertilidad en este rango que está aquí, ¿verdad? Observen la fertilidad. Hay dos niveles, o sea, no fertiliza 1 o si hace fertilización de 1 a 8. Vean que donde no fertiliza, ¿sí? La roya está desplazada esta es la probabilidad de relación de la roya con ese evento a la derecha. O sea, si usted no fertiliza va a tener alta roya. Vean qué interesante con respecto a las prácticas de manejo, que son estas que vienen aquí. Entre más bajas sean las prácticas de manejo, obviamente la roya también está desplazada hacia la derecha. El caso del pH, nuevamente, vean el factor 1 y 2 en el pH, que es este que está acá. O sea, que si yo tengo pHs ácidos, yo puedo tener más roya. El tema de la densidad foliar o número de hojas por rama también, si yo tengo una mayor cantidad de ese factor, obviamente tengo más roya como tal. Igual situación sucede con la carga de frutos. Si yo tengo el factor 3 en carga de frutos, que es el más alto, ¿verdad? Aquí, significa que yo voy a tener más roya. Por el contrario, vean qué interesante, si yo tengo pHs alcalinos, menos roya. Si yo estoy en pisos altitudinales mayores, tengo menos roya. Entonces, lo que quiero decirles es que, obviamente, el entendimiento de la roya es el entendimiento del entorno del cultivo, donde hay factores que van a predisponer mucho más la planta. Entonces, el abordaje de la roya, obviamente, tiene que ser en parar la diseminación de la enfermedad, pero no podemos dejar por lado las bases del cultivo que podrían estar afectando al cultivo como tal. Y algo importante en esto es que, imagínense que estos factores, lo que es la nutrición, la carga, ¿sí? El pH, si yo no trabajo en estos factores, entonces imagínense que usted no tiene roya. Y si yo no trabajo en esos factores y mi rendimiento no es, o sea, yo no tengo una ganancia, sino que casi que salgo tablas, ¿verdad? Imagínense que si me cae roya, yo necesito parar la roya para llegar otra vez a mi rendimiento marginal. O sea, mi roya me va a bajar mi rendimiento marginal. Pero ¿qué pasa? Como yo no tengo una ganancia, yo no voy a poder pagar el control de roya. Lo que quiero decirle es que es tan importante manejar el entorno del cultivo para realmente poder, a la hora que llega la roya, poder tener el rendimiento que pague los tratamientos que queremos hacer. Por último, algo importante en esto, hubo aparición de nuevas razas y ha sido un punto bastante polémico. Antes, hasta 21 años después de la aparición, solo teníamos la 1 y 2. Al final de esta epifitia, hubo un cambio en las razas. Prácticamente ya no encontramos estos señores, o sea, hubo un cambio en las razas. Mucho dice que el cambio en las razas por sí no, en fin, no es la aparición de razas, sino que el resultado de que esas razas sean las que predominan ahora es resultado de, obviamente, la epifitia y la recombinación que se dio en esta situación. Porque si pensamos un poquito y uno dice, bueno, digamos que es la aparición de una nueva raza. Las razas aparecen, ya sea por presión de selección al usar fungicidas, o sea, una mutación, o una presión de selección en variedades que son tolerantes, que permiten que la enfermedad permanezca hasta que se rompen algunos de estos materiales, como por ejemplo me ha tocado ver roya en la empira, que antes era resistente. Al fin, tal vez lo más importante no es cuál raza predomina, eso obviamente es algo muy científico, pero lo más importante creo que es que hoy, ¿sí? Lo que hacíamos antes no es suficiente. O sea, entender que la enfermedad y en su entorno cambió y eso nos obligará, obviamente, a replantearnos todo en el manejo de esta enfermedad. Algunos detonantes rápidamente importantes para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, nos agarró con casi el 80% de un material susceptible. Algo importante, y si hacemos relación con el COVID,
nuestros adultos mayores sensibles, la población de riesgo, la mayoría, probablemente con algunas excepciones como Honduras, que sí trabajó mucho en hacer algunos cambios, la mayoría nos agarraron con plantaciones envejecidas, agotadas. La lluvia temprana es un síntoma importante. Los cambios anormales en la temperatura, ¿verdad? Y algo que quiero poner aquí, que probablemente, y quiero ser muy claro en esto, la aplicación inadecuada de fungicidas podría haber sido uno de los factores. Inadecuada, tal vez sea muy injusto, tal vez no fue adaptada al momento a poder leer realmente que lo que estábamos haciendo no era suficiente, porque en realidad pienso que podría ser muy injusto decir una aplicación inadecuada, o sea, porque si venía haciéndose todo bien, tal vez lo que sí fue inadecuada fue la capacidad del cultivo y del entorno de todos, y probablemente me siento responsable, de no poder haber visto esos síntomas, esos signos y poder adelantarse. Por eso, algunos signos de advertencia es cuando tenemos un cambio sustancial climático que nos golpea, ¿sí? Algo importante, cuando empezamos a ver algunos cambios en vientos en épocas que no se dan, eh, disminuciones de lluvias en otros que tampoco la tenemos. Eh, Esto tiene que haber sido un gran señal de alerta, lo que venía pasándole al continente y no lo supimos leer, las renovaciones. Y obviamente hay signos claros, por ejemplo, vean este cosechador que uno se preguntaría, bueno, ¿qué es lo que está cosechando, verdad? Si hojas con roya o café. O sea, hay ciertos síntomas locales que nos podrían llamar la atención prácticamente. En ese momento se derivaron algunas acciones. Voy a probablemente aquí hablar. Esto fue un poco lo que salió de unas reuniones regionales. Eh, Tal vez pienso que esto es el compromiso y creo que la charla debería poder remarcar esto que está acá. O sea, renovar, fortalecer el cafetalero, el grupo cafetalero, las aplicaciones de fertilizantes, en fin, hay una serie de acciones que se derivaron. Obviamente ustedes saben que hay toda una corriente increíble de materiales procedentes del híbrido de Timor hoy día. Eh, pero hoy día pienso que la parte de esto, la primera es la más importante en ese sentido. Por último, y vuelvo otra vez a la señora, ¿verdad? Eh, que es la razón de ser de mi charla, es aquel agricultor que debemos poder llevarle todo esto. Eh, Aquí nada más se resumen algunos datos de la gente impactada, los millones de dólares perdidos. Eh, Algo importante, esta parte me parece trascendental, o sea, lo que va eh, a impactar o impactó en ese momento esta epifitia a nivel del cultivo como tal. Obviamente, aquí ya para ir cerrando, yo me hago la siguiente, el desafío si el cambio climático y su papel, o sea, qué tanto, tal vez no fue la enfermedad, sino el cambio climático, que en alguna forma favoreció la enfermedad y obviamente desfavoreció al cultivo y cuáles son las expectativas a futuro de eso. Aquí he querido tomarme la atribución de graficar dos escenarios dramáticos en el cultivo. Aquí pongo las fases del cultivo más importantes que se repiten en cualquier cafetal de la región, ¿verdad? Como son crecimiento radical, los brotes y ramas, yemas, floración. Los meses para un año y segundo año, ¿verdad? De condiciones extremas. O sea, hoy día el café se enfrenta a condiciones extremas. Por ejemplo, en una condición de niño, ¿verdad? Representado, entonces, altas temperaturas, poca lluvia, poquito de lluvia con sol, temperaturas frías. Esto podría ser las condiciones de los eventos de año niño y cómo ellos se relacionan con las fases importantes del cultivo. Por el contrario, en una niña, prácticamente aguaceros tempranos, tormentas, en fin, es prácticamente las situaciones que hoy día se enfrenta el cultivo. Entonces, tal vez
el primer desafío y la llamada de atención es que no podemos hablar de cambio climático y no podemos tratar de atenuar las condiciones del cambio climático si no ponemos sobre los factores fisiológicos de la planta el clima. Aquí estoy transponiendo el clima por día en las principales variables para entender. Por ejemplo, si yo analizo, bueno, y yo podría decir, bueno, wow, aquí veo que hay lluvias que podrían ser puentes de mantener el inóculo residual, ¿verdad? Eh, Hay momentos en que la lluvia empieza muy fuerte, otros en que no necesariamente. Eh, el café necesita un cambio de condiciones para sus procesos. ¿A qué me refiero? Tiene que los días volverse cortos y fríos para que haya una diferenciación floral. Eso tiene que darse básicamente por estos momentos. Tiene que haber un estrés hídrico acá, o sea, otro cambio climático importante para que se dé obviamente toda la estimulación y esas lluvias iniciales para la antesis. Entonces, hay un cambio en el clima, pero tiene que ser regulado y ajustado al cultivo. Tal vez la invitación es, no podemos pasar de lejos de la interpretación del clima hoy día para entender ese cultivo y sobre todo cómo podría estar afectando a la roya como tal. Observen esa animación. Paradójicamente, el año más caliente del planeta está en este rango y será pura casualidad, pero y si ustedes ven es el rango en el cual también coincide con esa epifitia a nivel del cultivo de café. Y algo importante, sabemos que hay un pronóstico de aumentos de CO2 como efecto del cambio climático hasta llegar a valores tan altos como 730 eh, partes por millón para el 2100. Y bueno, habría que preguntarse cuál va a ser el impacto de eso, tanto en el café, pero lo más importante en la roya. Afortunadamente, bueno, me encontré este trabajo en el 2016 muy interesante que hicieron para ver cuál era el efecto del CO2. Entonces ellos tenían unas plantas y le inyectaban concentraciones de CO2 a dos materiales, un obatá, que bueno, muchos lo están conociendo y sembrando, y a un catuaí. Y afortunadamente en los valores, más bien la enfermedad no se va a ver favorecida. Observen que en este caso prácticamente al aumentar el CO2 no hay aumentos en la incidencia, son iguales. Inclusive si aumento el CO2 disminuye el área foliar en el caso del catuaí. Vean que el obatá no se ve afectado. Y el área bajo la curva del progreso de la enfermedad, más bien si aumento el CO2, afortunadamente, realmente la enfermedad se va para abajo. O sea, que el cambio climático en el CO2 no va a ser o no va a favorecer a la roya actual de aquí a futuro. Pero obviamente el cambio climático afectará a todo el entorno, porque no es solamente roya y café, sino todos estos señores, y este es un trabajo muy interesante el efecto en algunos invertebrados, donde las líneas rojas son cosas que aumentarán. Entonces, estas larvas, por ejemplo, que podría ser un joboto, las lluvias les van a favorecer, la sequía también, el aumento de temperatura, no tanto el CO2. O sea, que hay plagas que prácticamente el cambio climático los va a favorecer. Otros, por ejemplo, las lombrices se van a ver muy favorecidas, solo el tema de sequía sí les va a impactar. O sea, que prácticamente se vuelve esa telaraña de situaciones interrelacionadas con el cultivo. Por último, pienso que el impacto de estas condiciones extremas serán importantísimas para el cultivo, más que todo, nuevamente extremando esa funcionalidad normal de la fotosíntesis, aumentando el gasto en la planta de café y haciéndola más sensible y más predispuesta a este tipo de enfermedades. Algo importante en esto, la maduración, el aborto tiene mucho que ver. Y al final, la gran pregunta es si lo que estamos viendo es un cambio en la susceptibilidad del café arábica o más bien una agresividad en la roya. Para el caso de nosotros, creo que son las ambas, ¿verdad? Y creo que la enfermedad salió más favorecida y ya vamos a tener que convivir con esto, o sea, tener la producción, pero a la vez tener la enfermedad. O sea, eso es una convivencia que tenemos que entender.
Al final, un poco los pronósticos a futuro, tal vez apocalípticos, que ninguno de los que atiende esta presentación lo veremos, es que si las condiciones de los pisos altitudinales idóneos para el arábiga se siguen perdiendo, o sea, un aumento de temperatura y la calidad del resultado de esos rangos de temperatura, tendremos que mover nuestras plantaciones buscando más altura para regresar a las necesidades térmicas de esos materiales hasta un momento en que nos encontremos con la frontera agrícola, de manera que prácticamente no vamos a poder salvar en el tiempo, por ejemplo, los arábiga para deleite de nuestra taza. En este momento, el movimiento de esto afecta a la calidad, ¿verdad? Obviamente por los procesos de maduración acelerada, bajo altas temperaturas, de manera que hoy día experimentamos cambios en la calidad y de algunas de estas señores como la roya y como algunas otras plagas que han empezado a aparecer ahí. Por último, ya la implicación, ¿cuáles son las implicaciones? Muy sencillas, voy a explicarlos de la roya. Me parece este gráfico fascinante. Si tomáramos una planta de café, bueno, en este caso, una catuai de 2 años y medio, y la descomponemos en su peso, el 97% del peso del café, ¿sí?, está entre hojas, ramas, frutos y tallos, donde las hojas representan el 22% y las raíces en ese peso apenas un 3%. A pesar de que las hojas representan el 22% del peso de ese catuai de 2 años, son responsables de la construcción del 90% de esa planta. O sea, son responsables a través de la fotosíntesis de construir la planta. O sea, el carbono y el oxígeno estructural son responsabilidad de las hojas. Entonces, obviamente, si yo tengo un problema con la roya, entonces, y empieza a afectarme ese 22%, ¿verdad? Las hojas son responsables de la fotosíntesis, que la fotosíntesis tiene la función de crear la energía para todos los procesos de la planta y obviamente construir sobre todo el tejido nuevo que va a sustentar la producción. Y al final, obviamente, que se da como ese aumento de biomasa, respuesta a las podas, ¿verdad? Y obviamente la síntesis de producto necesario para llenar el grano. A fin de cuentas, lo que hace la roya al defoliar la planta es que si vemos que los frutos y las hojas son como dos envases conectados, ¿verdad? Conforme las hojas llenan, el fruto se llena. Pero si aquí aparece la roya, que es esta válvula que está acá, y yo la voy a abrir y se me empieza a drenar la hoja, se me empieza a drenar el fruto. Entonces, el tema de la defoliación en el café es trascendental y es la principal impacto que esta enfermedad le hace al cultivo. Al final, en la curva o en la ecuación de la productividad, que es muy sencilla, ¿verdad? Es agarrar cuántas plantas tiene usted en una hectárea, ¿sí? Cuántas bandolas tiene usted en esa planta, cuántos nudos y cuántos frutos tiene y cuál es la relación del grano con respecto a la pulpa, nos da la productividad. Pero si en esa ecuación de productividad empezamos a quitar algunos de estos componentes, obviamente los resultados son bien claros. Y al final hay una relación. Recuerden que obviamente todo lo que produce las hojas, hay un reservorio en el tronco que es, una vez que hace la poda, le da la energía para volver. Entonces hay un círculo vicioso entre lo que perdemos arriba, indudablemente también nos va a afectar eventualmente abajo. Ahora sí, ya para el cierre, en estos 10 minutos que me quedan, ¿cuál es el panorama en que yo puedo hacer para manejar la enfermedad en este momento? O sea, ¿qué es lo que yo debería tomar en cuenta para poder hacerlo? Obviamente, al principio hablé de un balance, o sea, debemos ser claros, debemos con un mensaje directo al productor, de recuperar un balance. Esos balances en alguna ocasión es, bueno, yo estoy tratando de darle la necesidad hídrica en el momento oportuno, podría manipular la floración, ¿verdad? Entonces, estoy tratando de buscar el balance hídrico. Otro es el tema de estas señores un poco
ya desaparecidos, pero sabemos que esos insectos, para los que tenemos canas y nos metíamos en cafetales, en las floraciones, era la cantidad de insectos y está determinado que obviamente, a pesar de que es una flor alógama, hay un efecto interesante en estos señores que andan ahí. O sea, tenemos que ver de qué forma podemos recuperar ese balance, ¿verdad?, que se dio obviamente con la introducción hace mucho tiempo de este cultivo. La primera parte para manejar, yo lo voy a tratar de definir como la adaptación fisiológica al clima. O sea, ¿qué puedo yo hacer, ¿verdad?, para tratar de atenuar una realidad que nos está golpeando hoy día directamente? Entonces, obviamente la renovación oportuna, o sea, yo no puedo dejar, y es, digamos, si lo vemos un poco con el COVID, necesitamos identificar los principales riesgos que existe, la población más riesgosa, y debemos trabajar sobre ella. Y obviamente a nivel de lo que es el COVID, es el aislamiento. En el café es más dramático, es la eliminación, es la sustitución, para tener una planta relativamente nueva que pueda enfrentarse y responder. La otra es, obviamente, los sistemas de siembra y poda son importantísimos para esa renovación oportuna. La administración del suelo, el agua, ¿verdad? El ajuste de la nutrición, o sea, pensar solo en roya sería una visión muy limitada. Tenemos que entender que ya lo vieron ustedes en el gráfico que desarrolló la gente de Honduras, que si yo no fertilizo, o sea, no estoy realmente limitando la producción en un nivel tan dramático como lo podría ser la enfermedad. La sombra incomprendida, ¿verdad? Necesitamos ver en qué forma podemos hacer ese manejo racional de la sombra para tratar de atenuar, sobre todo, ya vimos ese cambio climático, las temperaturas. Obviamente es un tema muy delicado, muy técnico, ¿verdad? Pero es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta. Y desde el punto de vista, digamos, de lo inmediato, digamos, las herramientas disponibles inmediato va a ser el combate de las enfermedades oportunas. O sea, hoy día la roya cambió a un sistema preventivo. O sea, hoy día la mayoría, yo diría que estamos en un sistema preventivo, eh, pero obviamente, y aquí lo importante es entender a qué me refiero yo con aplicaciones oportunas, cuáles productos serán, digamos, los correctos y los necesarios. Eh, Desarrollar los umbrales, el manejo de la acidez, importantísimo. Eh, el cambio en el manejo de las arbences va a ser importantísimo. Si no tengo sombra, pensar un poco en cómo manejo la temperatura de la planta, ¿verdad? Y obviamente siempre salvaguardando el recurso hídrico, que es importantísimo. No me voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero en el tema de fungicidas, o sea, no solamente es la aplicación temprana, sino la educación del aplicador y la forma correcta. Entonces, sabemos que es una enfermedad que empieza de abajo para arriba, entonces, obviamente, poder tener la claridad del criterio de cómo debemos hacer la aplicación va a ser clave. Y la selección del equipo, nuevamente viene la escogencia, nuevamente, porque ya no todos podremos aspirar a lo que quisiéramos. Entonces, debemos, obviamente, en la escogencia del equipo, entenderlo, calibrarlo y seguir obviamente, los conceptos de aplicación más claros. Interesante, un trabajo que hicieron para ver los diferentes equipos, tal vez solo rescatar, obviamente los diferentes equipos hacen diferentes cultivos. En el lado izquierdo de ustedes ven un poco el tema de las gotas, en los dos terceros medios, que serían el tema medio y bajo, y en el en vez, ¿verdad? Obviamente, para que ustedes vean cómo los diferentes equipos pueden tener diferentes desenvolvimientos a nivel de la cobertura y la gota. El muestreo, aquí voy a detenerme de la enfermedad
históricamente habían guías, habían momentos, calendarios, pero creo que no se vale hoy día recurrir solamente a unas tablas, sino que la invitación es obviamente a tener un sistema de muestreo de enfermedad claro, eh, consistente, primero relacionado regionalmente, o sea, será lo mismo trabajar la enfermedad en un valle de bajura o un valle intermontano o metidos en una bajura o en un área de mucha lluvia como lo es Turrialba para Costa Rica. O sea, la invitación es para separar los muestreos en regionales, que sería esta estrategia, después locales, por ejemplo, un lote con menos sombra, un lote con sombra, tomando en cuenta siempre los factores para ese criterio de selección. Bueno, tengo variedades susceptibles o resistentes. ¿Cuál es la edad de esos materiales? Por ejemplo, en esta poda de 3 años, indudablemente tengo unos callejones más sensibles que otros. La distribución de sol y sombra, la biomasa, ustedes vieron que obviamente entre más follaje hay más riesgo. Algo importantísimo, ¿cuál es la expectativa de la cosecha? O sea, porque si yo no me preparo en el paquete tecnológico y la cosecha es alta y la roya también, hay una tormenta perfecta, ¿no? Y obviamente algunas matrices de riesgo que nos puedan ayudar. Eh, yo pensaría un poco de la experiencia en otros cultivos, digamos, hacer los muestreos semanales, pero obviamente podría ser muy exigente para un cultivo como este, ¿no? Pero siempre esa representatividad de ir buscando, eh, tratar de tener una idea representativa y contar un número igual de hojas en las bandolas del tercio medio hacia abajo y obviamente sacar el porcentaje de infección de la enfermedad. Pero ese es un tema trascendental si realmente se quiere hacer el máximo aprovechamiento de los insumos. Y por último, pienso que en este caso, eh, nuevamente la invitación a un monitoreo sistemático. Creo que puede haber ahorros, puede haber situaciones muy importantes. Hoy día, mucho del manejo de enfermedades en general es aplicaciones relacionadas con la floración, sobre todo por el tema de antragnosis, porque eh, igual pierdo hojas, igual pierdo cuaje de fruto, es casi la misma situación. Entonces, entender los momentos de aplicación, ¿verdad? Eh, Cada vez son más accesibles las estaciones meteorológicas. Eh, Valorarlas como tal es una herramienta extraordinaria, está ahí, incomprendida, abandonada, pero hoy día, cuando hablamos de cambio climático, si usted no tiene los datos, eh, difícilmente podrá hacer algún pronóstico. Desarrollar algunas herramientas de pronóstico, a mí yo sigo siendo un detractor de cómo Waze me lleva a un punto exactamente a la hora que me dice y todavía no tenemos una herramienta que nos permita en una forma clara, sencilla, tener unas alertas temprano. Manejo del inóculo residual importantísimo. Recuerden que desgraciadamente la enfermedad coincide con un periodo de cosecha, entonces igual hay una imposibilidad de usar ciertos productos por el tema de residuos y los trabajadores son extraordinarios para hacer una diseminación y también si no están bien claros para hacer una tan peligrosos como una roya, sobre todo en lotes grandes para sacar rendimiento, a veces se pierde más hojas, entonces hay que ser estrictos, queremos rendimiento, sí, pero obviamente perder hojas por cosecha y perder hojas por roya, probablemente 1 más 1 es 3, ¿verdad? Eh, Tiene que haber una capacitación permanente a los agricultores, responsabilidad nuevamente de todos, esa señora de rojo al inicio de la presentación, creo que nos debemos a ellos, ¿no? El manejo preventivo, con qué herramientas, bajo qué condiciones, es importante entenderlas. Sabemos que hoy día muchos de los fungicidas que se utilizan son fungicidas bastante curativos, con riesgos de sensibilidad y cambios, y siendo las herramientas hoy día disponibles, creo que es importante y responsable llevar algunas líneas bases
de esto. Y nuevamente la invitación para tener ese 5% de umbral para iniciar todo lo que es el manejo. A todo esto yo le sumaría que hoy día probablemente las competencias de los técnicos y de los agrónomos han cambiado. El entorno así lo necesita. Yo diría que hoy, si ustedes me preguntaran qué agrónomo necesitamos para enfrentar en un cultivo como café, yo diría que la primera tiene que tener un dominio, un conocimiento del tema ambiental, climático, tener acceso a la información climática y poder manejarla y entenderla. Esa sería la primera. La segunda, no consigo un técnico sin un dron o sin un acceso a información geográfica. Hoy día debemos de pasar de ver el árbol a entender el bosque. Esa es otra de las competencias. La otra importantísima es el manejo del suelo. Los suelos, sobre todo en esto, llegó a un límite. Debemos entender el sistema suelo a profundidad, porque es un recurso que no es renovable a corto plazo, tampoco es en abundancia. Y la otra competencia que me parece sumamente crítica es la administración del carbono. Y me refiero a administración de carbono, me refiero a sacar el máximo de la eficiencia en la fijación de carbono como responsables para disminuir el CO2 del ambiente y también tener la claridad y el conocimiento para evitar la pérdida del carbono del suelo a través de la preparación, el manejo del suelo es importantísimo. Y la última, que es muy relacionada con este cultivo, ya para terminar, que tiene que ver con la habilidad de la comunicación. Hoy día, la mayoría, digamos, las encuestas de la edad promedio del caficultor, por lo menos en Costa Rica, anda cercano al 50%. Entonces, debemos tener la capacidad de buscar los mecanismos de comunicación de una generación tradicional, muy emprendedora, pero también acercarnos a todo lo que es las tecnologías nuevas para poder manejar estos cultivos. Entonces, esas son prácticamente lo que yo pienso podrían ser las competencias necesarias para poder manejar la roya a nivel de Centroamérica, el Caribe y México. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Hernán. Aquí ya tenemos algunas preguntas, de hecho. Vamos con la primera. Nos preguntan, ¿cómo es el comportamiento de la roya en función de la sombra? A menor sombra, mayor agresividad. Entiendo que en las esporas necesitan baja luminosidad para germinar. Por eso lo hacen en vez de la hoja. Pregunto esto ya que los hongos por lo general son afectados por los rayos solares. Sí, interesante esa parte. Bueno, hay publicaciones donde le ponen 50 y 50. Indudablemente, roya tiene una particularidad, que es que necesita hacer su proceso de germinación, invasión en oscuridad. Y la sombra también tiene una predisposición a esa situación. Pero igual la sombra podría, en algunos casos, favorecer por un montón de tejido el tema del agua libre, que es crítica en el tema también de roya. Pero también viene la otra parte de que sabemos que las plantaciones a plena exposición son más exigentes, se desgastan más. Entonces, aquí es obviamente el balance de la sombra, tratando de que favorezca al cultivo y que no favorezca tanto a la enfermedad. Entonces es un juego en el cual para ambos lados tiene sus implicaciones. Por un lado, el exceso podría favorecer obviamente al hongo, pero también la carencia va a desfavorecer al cultivo como tal. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan también si sabes cuál ha sido el país más afectado por la roya. Bueno, a nivel, yo diría que
que todos probablemente la afectación de roya fue más dramática cuando es un cultivo en el cual la familia depende únicamente de ese cultivo como tal y no tiene otras fuentes de ingresos. Salvador fue muy afectada, muy golpeada. Áreas de Guatemala también, Costa Rica en ciertas zonas. Pienso que aquí no es probablemente el que más se afectó, ¿verdad? Sino que realmente fue una situación regional con consecuencias de esos casi 2 millones de personas que realmente solo dependen de ese cultivo como tal. De acuerdo, muchas gracias. Acá nos pregunta Félix Martínez en Facebook, ¿la broca del café se verá en aumento con el cambio climático? Y también nos pregunta ingredientes activos que son buenos para el combate de la roya. Ok, de broca no he entrado, Félix, te quedo mal ahí. Sin embargo, muchas de las plagas de insectos se están viendo favorecidos con royas. Eh, Vamos a ver, algunas chupadores, escamas, cochinillas, cucaracha germánica, eh, en fin, jogotos. Ha habido una serie de alteraciones en los insectos muy sensibles a la temperatura. Podría ser que inclusive en la presentación que viene ahí hablan un poco de que podría la broca verse favorecida por el tema de aumentos de temperatura. A nivel de activos, obviamente dividimos las herramientas en dos grupos, bueno, protectantes, donde entrarían los cobres, algunos ditiocarbamatos, y obviamente están los curativos, el segmento alto, donde prácticamente están dominando, eh, sobre todo en el tema de actividad, los triazoles son muy activos para el tema de la roya. De hecho, tanto la roya asiática como la de café y de algunos trigos, los triazoles siguen siendo la base, por eso la sensibilidad y la protección de estos materiales son sumamente importantes porque es mucho de la base recarga en ellos. Pero hoy día hay combinaciones con sobre todo estribilurinas que están siendo implementadas en tratamientos bastante efectivos de mezclas de triazoles más estribilurinas en ese caso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tenemos acá otra pregunta de Fabián Chacón. ¿Qué opinión tienes del efecto de la lluvia ácida sobre las plantaciones que están en zonas con estas influencias? Excelente presentación, Hernán. Fabián, nefasto, sabemos que es un componente más en ese desafío, eh, que sí, digamos, ya oímos que el café se ubicó en todas estas tierras altas, cadenas montañosas, prácticamente todo Centroamérica y Caribe, muchas de las plantaciones eh, y está alrededor de volcanes activos. La lluvia ácida es un factor definitivamente a considerar en la ecuación. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta acá en Facebook de Eduardo Santiago. ¿Se recomienda aplicar fungicidas sistémicos con fertilizantes foliares? Bueno, vamos a ver. Nuevamente, volvemos a los slides de los desafíos y ahí es la escogencia y el equilibrio, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, obviamente por un tema de costos, lo ideal sería poder hacer mezclas, pero en una estructura de costos donde uno obviamente estaría violentando flujo de caja por una eventual brote de roya, yo no arriesgaría mi inversión más alta del fungicida mezclándolo con un fertilizante. O sea, es un tema de qué es lo que más vale y las implicaciones que tiene. A menos de que me garantice el fabricante, porque en esto hay muchas fuentes de que no va a haber. Generalmente, y les cuento la experiencia un poco en banano, sistémicos nunca se mezclan con fertilizantes, porque yo no voy a poner en riesgo una aplicación por una incompatibilidad con un fertilizante.
Muy bien, muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta. ¿Tiene usted conocimiento de la aplicación de Aspen 500 o Controller 500 aplicado al suelo como preventivo de roya? Hemos escuchado de muy buenos resultados en Centroamérica y Colombia. Ok, sí, tal vez ahí relacionado un poco con lo que preguntaba Félix, dentro de los activos, Futriafol, junto con epoxiconazol, ciproconazol, eh, son triazoles, son compuestos interesantes y sí, el Futriafol, el controller o Aspen, un fungicida triazol de los últimos que han salido con una característica de que hay buenos resultados, aplicaciones en el suelo, de manera que podría para muchos de los sistemas optimizar la aplicación y no ser masiva, sino en aplicaciones tempranas dirigidas a la planta para aprovechar su movimiento a nivel ascendente. Entonces, sí hay interesantes resultados, sobre todo creo que Salvador es el que va más adelante junto con Colombia en esas técnicas de aplicación, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta acá Luis, ¿en qué etapa fenológica de la hoja es más susceptible a ser atacada por roya? Y nos pregunta también si roya y antragnosis van de la mano. Ok, en realidad voy a empezar por la segunda. Tenemos que sumar la carga, digamos, del hongo en la planta. Obviamente, roya más antragnosis y muchas veces antragnosis llega a ser tan importante y a veces más porque afecta prácticamente el rendimiento productivo que la misma roya. Ahí tal vez no es que si uno va de la mano de la otra, probablemente no, pero cuando tenga las dos, uno más uno probablemente sea tres. Y a nivel de la planta, digamos, de café, que tiene una producción de hojas en un periodo bastante largo, tal vez no tanto en el desarrollo de la hoja como tal, porque recuerden que mucho de la enfermedad empieza, digamos, en hojas bajeras ya establecidas, no tanto en los cogollos o los brotes primarios, ya cuando el nivel es muy alto, sí, pero prácticamente empieza en esas hojas que están en un ambiente propicio de oscuridad y mojadura foliar. Entonces, tal vez ahí es que el momento es cuando la infección es muy temprana, independientemente, digamos, obviamente va a ser más en la parte basal de la planta, pero las infecciones iniciales tempranas son las más complicadas a nivel de café. Muchas gracias. Nos preguntan también en Facebook si es conveniente asociar el café con otros cultivos y si es así, ¿cuáles serían? Bueno, eso ya es una pregunta muy profunda desde el punto de vista, porque habría que empezar a hacer todo un balance de información. Por ejemplo, bueno, ¿dónde está ubicado el cafetal? ¿Qué tipo de suelos son? ¿Qué planta va a escoger? ¿Cuál es la capacidad extractora de esa planta? ¿Cuáles son las plagas hospederas que podría tener? En fin, eh, sí hay intercropping de cultivos, hay muchas experiencias, pero poder decir cuál es el más correcto sería muy peligroso porque es demasiado amplio. Aquí la invitación es si realmente para escoger un intercropping o cultivos, digamos, eh, combinados, es porque hay una necesidad de poder salvaguardar, digamos, obviamente la expectativa del área productiva como tal, apostándole a dos cultivos. Un ejemplo, asociaciones de tomate con café al inicio de las renovaciones son muy comunes, igual con otros bueno, café y tomate son muy frecuentes esas rotaciones. Pero igual, por ejemplo, hay nematodos que podrían ser hospederos de tomate y también de café. Entonces, esa es una pregunta bastante profunda, ecológica, de sostenibilidad, pero en términos generales, depende de lo que andes buscando, las intercropping o los cultivos asociados podrían ser una alternativa, ¿no? Muchas gracias, Hernán. Nos preguntan, ¿qué momento es el óptimo para control de la roya desde el punto de vista del estadio del hongo?
Ok, el ideal es la prevención. O sea, poner una capa de un fungicida antes de que él llegue. Ese es el momento ideal. A partir de ahí, obviamente ya quedan limitados todos los tratamientos protectantes. Tengo que recurrir a curativos, pero lo ideal sería en las primeras fases del periodo de incubación. Pero siempre la estrategia de prevención es la más importante. Pero obviamente volvemos a los desafíos de la escogencia. Muchas veces es decirle a un productor que aplique algo para algo que no ve. Y la mayoría de estos cultivos obedecen a una molestia visual. Es cuando ya veo la maleza, cuando ya veo la enfermedad, cuando ya veo la plaga. O sea, esa es una naturaleza normal del comportamiento agronómico de toda la región, ¿no? Muy bien. De hecho, acá nos pregunta Antonio Romo si menor al 5% recomiendas el control biológico. Dice, ¿el hongo de la roya mantiene su linaje o hay variaciones? Ok, vamos a ver. Si tienes monitoreo sistemático, profundo, organizado, capacitado, eh, puede uno empezar con esos umbrales, con otras alternativas, pero sí tienes que tener el monitoreo para ver en qué momento, si no hay una efectividad, recurrir a parar la enfermedad. El problema es que cuando no tienes el sistema de pronóstico o de monitoreo, si no te da resultado la herramienta, el poder responder, digamos, adecuadamente a la enfermedad podría ser crítico. Con respecto al linaje, nuevamente, este, siempre ha habido razas de la enfermedad. Creo que no tengo el conocimiento para poder explicar cuál podría ser el comportamiento del linaje en el tiempo. Lo que sí es una realidad es que entre más fungicidas se utilicen de una forma no racional, a haber una presión de selección al hongo. Eso es una realidad. Lo hemos visto en un montón de cultivos, banano, arroz. Entonces, el seguimiento va a ser muy crítico, sobre todo para no crear cambios en la sensibilidad. Y indudablemente también tener materiales tolerantes donde la enfermedad, o sea, completa, aunque sea lento o poco su ciclo de vida, es una presión sobre ese material genético que tarde o temprano lo puede romper, como ha sucedido, por ejemplo, en materiales de bananos resistentes a cigatoca en Cuba, que prácticamente a 5 años la resistencia a la quiebra. Muy bien. Acá nos pregunta también Giovanni Escobar si has escuchado de la herramienta de Coffee Cloud y qué opinas sobre ella. No la conozco. Muy bien. Tenemos acá otra pregunta. ¿Qué se puede hacer cuando llevo un control sano durante todo el año y en cosecha tengo muchos brotes de roya con café maduro? ¿Qué me recomienda para no dañar la calidad? Ok, si el brote es tarde, o sea, prácticamente el tema de la producción está salvaguardada. O sea, si es un brote tarde, porque prácticamente ya el grano llenó y está en una fase de maduración. Los brotes en la cosecha, las implicaciones son la diseminación y que realmente no puedes hasta que no termine la cosecha utilizar, por ejemplo, un curativo, ya si tenés ya esporulaciones por el tema de residuos. Entonces, hay que tener la claridad de salir de la cosecha para inmediatamente entrar a bajar el inóculo. Recuerde que tenemos que bajar el inóculo residual, a pesar de que entra un verano y vienen las podas, pero yo debería bajar ese inóculo que me propició. Recuerden que el caficultor, el recolector va a andar haciendo una diseminación extraordinaria. Y durante la cosecha tengo humedad, tengo sombra, tengo lámina, tengo temperatura. Va a haber procesos de infección en ese momento. De acuerdo, Hernán. Pues muchísimas gracias. Te comparto que hay muy buenos comentarios en Facebook y muchos agradecimientos. Te envían saludos desde Veracruz, del Estado de México, Tabasco, Sinaloa, Chiapas, Sonora, Ciudad de México.
Y también nos estuvieron sintonizando de otros países como Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Perú, Ecuador, Honduras y Colombia. Ah, qué bien, saludos a todos. Pues muchísimas gracias, Hernán, por la charla de hoy. Te lo agradecemos mucho, todos los que estuvimos al pendiente de ella. Y pues no sé si tengas algún comentario más ya para cerrar. No, nada más el recordatorio de la señora de rojo, eh, de la filmina inicial, ¿verdad? El compromiso de nosotros como técnicos de apoyar a un cultivo histórico, tradicional, muy significativo, a veces incomprendido, cada vez más. Hoy día, por ejemplo, en mi país, el cultivo debe luchar contra el urbanismo, y esa es una pelea muy complicada. Entonces, la invitación es que, igual como lo dijeron esos profesores hace casi 30 años, la difusión, la educación es probablemente la mejor estrategia para manejar estos problemas y los desafíos que vienen. Muy bien, pues muchísimas gracias por tan excelente charla, Hernán. Entonces estamos en contacto y nos vemos el lunes en la charla de perspectivas en maíz y en algodón. Pues muchísimas gracias y un saludo para todos. Gracias. Hasta luego.